Vamos a hacer una prueba. Y aquí se va a revelar la edad de muchos. Quiero que me digan, hermanos, si conocen esta canción. Este es un comercial de YouTube. Este no cuenta. Me tocaron de a dos, Hay promoción. Cada domingo, yo recuerdo que me levantaba y escuchaba esto. Ya vi más o menos cuántos son de mi calaña, cuántos así de mi época. Creo que los domingos pues estaba Chabelo, ¿no? Y esa era una de las canciones más pegajosas que tenía el reino del revés. Está interesante la letra. No sé si la escribió Arjona, pero está interesante la letra. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. ¿A poco no suena como una canción de Arjona, no? Que los gatos no hacen miau y dicen yes, porque estudian mucho inglés. Y luego el coro, no, vamos a ver cómo es el reino del revés, vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Como decía, no me decidía si poner una canción de Chabelo o una de Arjona, que más o menos suenan muy, muy similares. Y la razón es porque muchos han llamado el reino de Dios como el reino del revés. Cuando leemos las enseñanzas de Jesús es fácil darnos cuenta cómo aquello que Jesús valora es distinto a lo que el mundo valora. Y muchas de sus enseñanzas, muchas de sus parábolas, Jesús trataba de enseñarle a sus discípulos cómo su reino es totalmente diferente al mundo. Es un reino de cabeza, por así decirlo. Jesús decía cosas como bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús le decía a sus discípulos, entre ustedes va a ser diferente. Ustedes no van a ser como el mundo. Para ustedes el liderazgo no va a ser acerca de quién es el mayor. Y Jesús dijo, entre ustedes, el que quiera ser el mayor, el que quiera ser el primero, va a ser el siervo de los demás. Jesús dijo, en el reino de Dios los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Es decir, aquellos que son importantes ahorita en el reino de Dios no van a ser tan importantes. Y aquellos que en estos tiempos parecen menos importantes en el reino de Dios van a ser más importantes. Ese es el reino del revés. Ese es el reino del cual Jesús hablaba. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, Jesús comenzó predicando acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ya está aquí. Cuando Jesús nos desafía a seguirlo, hermanos, amigos, Jesús nos desafía a entrar en la realidad de su reino. Ser cristiano es mucho más que simplemente adoptar una nueva filosofía o una nueva serie de reglas. Ser cristiano es ser desafiado a entrar a una realidad distinta, la realidad del reino de Dios. Lo que quiere decir que ser cristiano significa cambiar la naturaleza de nuestra residencia en este mundo, ¿sí? Cambiar la naturaleza de nuestra residencia en este mundo. Nos convertimos en extranjeros, nos convertimos en peregrinos y nos convertimos en ciudadanos del reino de Dios. Y ese es el llamado a ser discípulo de Jesús. Ser cristiano, como decía, no es solamente un cambio de filosofía, es algo que cambia o debería cambiar todo. Y una vez más voy a robarle la frase a Cheque, ¿no? Como decía, el creer en esto, creer en Jesús es comprometerlo todo. Es un cambio de todo. Y vamos a aprender esto a través de la vida de Saulo, que es lo que hemos estado estudiando por las últimas semanas, la conversión de Saulo. Y vamos a ver lo que Lucas tiene que decirnos en el libro de Hechos. Estamos ahorita en el capítulo 9 de Hechos, si gustan abrir sus Biblias, en el capítulo 9 de Hechos. Recapitulando un poco lo que veíamos la semana pasada, nuestro hermano Ezequiel nos compartía acerca de la conversión de Saulo. Lucas nos introdujo a quién era Saulo, que era el principal opositor de la iglesia, por lo menos en lo que él redacta en el libro de Hechos. Era una persona sumamente despiadada, era una persona sumamente enfocada
Era una persona que comenzó a causar estragos en la iglesia, que entraba a la iglesia, separaba a las familias y llevaba a todos aquellos que decían ser parte del camino. Cualquier discípulo de Jesús lo arrestaba, lo llevaba ante las autoridades para ser encarcelado. Y cuando vemos lo que las personas decían acerca de Saulo, nos damos cuenta qué tan despiadado realmente era este hombre. Cuando Saulo iba camino a Damasco para continuar su ministerio, apresando cristianos, Saulo tuvo un encuentro con Jesús y ese encuentro con Jesús lo cambió todo. Y creo que es una de las cosas más importantes y una de las realidades que como cristianos debemos recordar. Un encuentro real con Jesús lo cambia todo. Una experiencia personal con Jesús lo cambia todo. Como resultado de este encuentro, Saulo quedó ciego por algunos días. Y Ananías, que era un creyente que vivía en Damasco, Dios le ordena buscar a Saulo, orar por él para que reciba la vista, para que sea sanado y para que reciba el Espíritu Santo. Y desde entonces, desde ese momento en adelante, Paulo, me van a escuchar cambiarle el nombre entre Saulo y Pablo. Estoy hablando de la misma persona. La Biblia usa esos dos nombres, Saulo y Pablo. Y desde ese momento en adelante, Pablo se convierte en un hijo del viento. Y Saulo es bautizado. Y aquí nos encontramos en este punto de la historia y vamos a ver qué ocurrió después en la vida de Saulo y qué es lo que tiene Dios para enseñarnos en esta mañana. Y le puse como título este mensaje, una vida de cabeza. Así como el reino del revés, una vida de cabeza. Vamos a Hechos capítulo 9, versículos del 19 al 22. Hechos 9 del 19 al 22. Nos habla acerca de lo que ocurrió con Saulo después de que Ananías ora por él y que es bautizado. Dice, después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrastrarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús era de verdad era el Mesías. Vemos entonces cómo comienza este cambio de Saulo. Y dice que inmediatamente Saulo comienza a predicar. Y eso es algo muy interesante acerca de Pablo. Y Ezequiel hablaba de esto cuando hablaba acerca de su conversión, cómo lo que Dios hace en nuestras vidas es cambiar la dirección. El mismo hombre que era Pablo, tan enfocado, tan despiadado, es lo mismo que Dios estaba usando ahora para Pablo como un predicador de la iglesia. Y vamos a ver en esta mañana tres contrastes en la vida de Saulo que nos van a hablar acerca de tres cosas que pasan en nuestra vida cuando tenemos un encuentro con Jesús. El primer contraste es este. Saulo pasó de ser un opositor a ser un testigo. Saulo pasó de ser un opositor a ser un testigo. Y esto nos habla que cuando tenemos un encuentro con Jesús, hay un cambio de lealtades. Hay un cambio de lealtades. No pasó mucho tiempo, Pablo comenzó a predicar y su tema principal era Jesús es realmente el Hijo de Dios. De considerar o de pensar que Jesús era solamente uno más de aquellos hombres que en aquellos tiempos se levantaba y decía ser alguien importante, decía ser el Mesías. Pablo comenzó a creer que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Ese era el tema principal de su mensaje. Vemos en Romanos 1, versículos del 1 al 4, un ejemplo de cómo podría haber sido este mensaje que él predicaba en las sinagogas. Romanos 1, del 1 al 4, dice así: Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar la buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue el descendiente del rey David
y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Este es el ejemplo de cómo podría haberse escuchado la predicación de Pablo en una de las sinagogas de Damasco. Jesús es realmente el Hijo de Dios. Y para nosotros tal vez estas palabras no encuentran el suficiente peso como para una persona judía en aquellos tiempos. Porque más que un título mesiánico, cuando Saulo decía que Jesús era el Hijo de Dios, está hablando acerca de la naturaleza de quién es Jesús en realidad. Jesús es el Hijo de Dios. Para Saulo, Jesús no era solamente ese Mesías prometido por Dios para el pueblo judío. Jesús era realmente el Hijo de Dios, compartiendo la misma naturaleza divina del Padre. Ese era el mensaje de Pablo. Jesús es también divino. Y no es ninguna sorpresa, dado el encuentro que Pablo tuvo con Jesús y cómo cambió su fe y cómo él comenzó a creer que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Porque Saulo tuvo un encuentro con Jesús resucitado. Y muchas veces en la predicación de Pablo, él dice, Dios demostró que Jesús es realmente su Hijo al resucitarlo de los muertos. Esa era parte de la predicación de Pablo. En Jesús no solamente se cumplen las promesas para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Si vamos a Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. Esa es la promesa de Dios para Abraham. Y Dios le dice a Abraham, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esa es una de las primeras promesas que en la mente judía están acerca de cómo Dios estaba prometiendo enviar un Mesías, un descendiente de Abraham, después descendiente de David, que fuera el Mesías enviado por Dios, quien iba a tener un reino eterno, un reino que no tiene fin, y en quien se iban a cumplir todas las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Pero Pablo también está diciendo, en Jesús no solamente se cumplen las promesas para Israel, sino la promesa de bendición para todas las naciones, para toda persona. En Jesús, amigos, hermanos, es en quien encontramos bendición, en quien encontramos salvación, en quien encontramos vida eterna. Y Pablo diría algo como esto, y Dios demostró esto resucitando a Jesús de los muertos, demostrando que Él es el Salvador del mundo. Un encuentro con Jesús lo cambia todo. Es un cambio de lealtades. Desde su encuentro con Jesús en adelante, Pablo ahora llama a Jesús Señor. Y la palabra es amo. Es la manera como un esclavo llamaría a su amo. Esa es la palabra Señor para Pablo cuando se refiere a Jesús. Jesús es su Señor. Y Saulo se describe a sí mismo como un esclavo. Como mexicanos tenemos un dicho, ¿verdad? Crea fama y échate a dormir. Y eso pasó en la vida de Saulo. Durante parte de su vida, Saulo fue un perseguidor de la iglesia, arrestó a muchos creyentes, los llevó ante las autoridades, como decía aquí, encadenados. Y después Lucas nos comienza a contar, ¿no? Y después de su conversión, Saulo inmediatamente comenzó a predicar el evangelio en las sinagogas, comenzó a predicar acerca de Jesús. Y luego Lucas nos da una pequeña prueba de qué era lo que las personas estaban diciendo después de la predicación de Pablo. Y después de lo que comenté acerca de cuál era la predicación de Pablo, de cómo predicaba acerca de Jesús como el Hijo de Dios, convenciendo a los judíos acerca de quién era Jesús realmente. ¿Saben qué era lo que decían las personas? ¿No era este hombre quien perseguía a la iglesia? ¿No les ha pasado eso? Que después de muchas cosas buenas, lo único que hay en la mente de las personas es como lo malo, ¿no? Oye, ¿no eras tú el que andaba haciendo esto? ¿No eras tú el que andaba metido en...? No sé, cuando leía esto me causaba un poco de gracia. ¿No es este hombre quien causó tantos estragos en Jerusalén? Pero obviamente Lucas dice esto porque las personas estaban asombradas por ver el cambio tan grande en la vida de Saulo. Imagínense.
de ser un opositor de la iglesia, de ser un destructor de la iglesia, a ser el principal edificador de la iglesia. Ese era Saulo. Y Dios no solamente estaba usando las palabras de Pablo, no solamente estaba usando el conocimiento que Saulo ya tenía en las escrituras. Era un hombre sumamente preparado, era un hombre con tanta pasión, era un hombre con tantas herramientas a su disposición, era un hombre que ya tenía conexiones, que tenía relaciones, las personas lo conocían, sabían quién era. Y Dios estaba usando incluso eso. E incluso estaba usando su pasado como una manera de causar este asombro en las personas de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Te invito a que pienses creo que todos tenemos en nuestra mente una persona que decimos, híjole, esta persona nunca se va a convertir. ¿Tiene alguien así en la mente? Como, esta persona es muy poco probable, ¿no? Ese era Saulo. Ese era Saulo. Pero para Dios no hay nada imposible. Las personas estaban asombradas del cambio en la vida de Saulo y las palabras de Saulo eran tan poderosas, pero su vida y su testimonio eran igual de poderosos. No sé, hermanos, imagínense, no sé si conocen a algún narco famoso, algún sicario famoso, que ustedes digan, esta persona, su vida está totalmente en contra de lo que Dios es. Imagínense que hubiera una persona así, que durante algún tiempo hubiera causado problemas en la iglesia aquí en La Paz, que hubiera matado a algunas personas, que hubiera dividido algunas familias. Era una persona que había causado mucho daño a la iglesia. Imagínense que Saulo era una persona como esa, con autoridad, con poder, con conexiones, con recursos, y la iglesia no tenía, por así decirlo, oportunidad ante Pablo. Imagínense una persona así. Y ahora imagínense que de repente se convierte. ¿Cuántos tendríamos temor o dudaríamos de la conversión de una persona así? Si a veces dudamos de la conversión de una persona que a lo mejor no fue tan mala, imagínense, de Saulo. Hermanos, los hijos del viento hemos sido llamados para confundir al mundo. Me gustaría que tomáramos esa frase como un lema. Los hijos del viento hemos sido llamados, hermanos, para confundir al mundo. De esta misma manera que Saulo estaba confundiendo al mundo. No hemos sido llamados para ser confundidos por el mundo, ni tampoco hemos sido llamados para ser confundidos con el mundo. Hemos sido llamados para confundir al mundo, para sorprender al mundo con el evangelio, con una vida transformada, con lo que Dios puede hacer en nosotros. Y como decía, ser cristiano no es solamente adoptar una nueva filosofía, es un cambio de lealtad. Como Pablo ahora tenía un Señor, ahora tenía alguien a quien seguir. Su lealtad había cambiado y ahora su vida había dado un giro, una nueva dirección. Eso significa seguir a Jesús, nueva lealtad hacia Cristo. Segundo contraste en la vida de Pablo, de perseguidor a perseguido. Ese es el segundo contraste, de perseguidor a perseguido. Y eso nos habla de un cambio en relación con el mundo. Un cambio en relación con el mundo. Si leemos los versículos 23 al 25, Hechos 9, 23 al 25. Dice así: poco tiempo después unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo. Pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en una canasta grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Y vamos a leer también los versículos 28 al 30. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, a su ciudad natal.
Yo me imagino que como la manera en la que Saulo sale de Jerusalén, cuando recién parte de Jerusalén a Damasco, fue muy distinta a la manera en la que Saulo sale de Damasco, ¿verdad? Yo me imagino a Saulo saliendo de Jerusalén, dice que traía cartas que le había dado el principal sacerdote, o sea, traía autoridad y iba a lo mejor iba con un grupo de gente. Yo imagino que eran gente que estaban bajo su cargo y iba en su caballo. Bueno, todavía no nos ponemos de acuerdo si traía caballo o no. Probablemente traía un caballo itálico, ¿no? Lo sacó en Coppel y a lo mejor traía un caballo, ¿no? Yo me imagino que como Saulo sale de Jerusalén es muy difícil a cómo sale de Damasco. ¿Cómo sale de Damasco? En una canasta, lo están bajando en una cuerda. Yo me imagino, es como si fuera una película, ¿no? Así, la imagen de Saulo bajando una canastita así, y de repente se escucha la narración. Sí, ese soy yo. Se preguntarán cómo llegué, se preguntarán cómo me metí en este lío, ¿no? Ese es Saulo. La manera en la que salió de Jerusalén es muy distinta a la manera en la que sale de Damasco. No solamente había cambiado su vida, hermanos, había cambiado su relación con el mundo. Había cambiado cómo el mundo incluso se relacionaba con él. ¿Sí? Una vez más, un encuentro con Jesús lo cambia todo. En Hechos 9, del 15 al 16, Dios había dicho, el Señor le dijo, Dios hablando con Ananías, dice, ve porque él, o sea, Saulo es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Y a mí se me hace muy interesante cómo Jesús decide a veces sacar estos temas, ¿no? Y decir esto, le voy a mostrar cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. No dice, le voy a demostrar cuánto es necesario trabajar, aunque trabajar también a veces implica sufrimiento. Pero Jesús dice, le voy a mostrar cuánto le es necesario sufrir por mi nombre, sufrir por mi causa. Y sufrir es una de esas cosas que para nosotros en la actualidad es algo totalmente indeseado. Hermanos, ¿a cuánto les gusta sufrir? Nadie. Y los que le van a la América, no, es cierto. No, es broma. Hay Cruz Azul. Ahora, ¿a cuántos decidirían sufrir voluntariamente? Hermanos, esa es la invitación de Jesús. ¿Se están dando cuenta de lo que dice? Le voy a demostrar cuánto le es necesario sufrir por mi nombre, sufrir por mi causa. Si tú estás en esta mañana considerando la idea de ser cristiano, considerando la idea de seguir a Jesús, yo sé que este no es el mensaje que esperabas oír, pero si tú decides ser cristiano, prepárate para sufrir. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. No sé, a lo mejor si alguien te ha dicho, es que si vienes a Jesús, tu vida va a cambiar, todo va a ser color de rosa, tus problemas se van a solucionar, tu matrimonio se va a solucionar. ¿Verdad que no es así? Por lo menos no es tan sencillo. Si hay algo seguro, hermanos, en seguir a Jesús es sufrimiento. Es difícil, es complicado. Aquellas personas que antes lo admiraban, aquellas personas que antes lo apoyaban, aquellas personas que eran sus compañeros, que eran sus amigos, que eran sus colegas, sus compatriotas, los judíos que hablaban griego, los mismos judíos, los principales de la sinagoga, los fariseos, esos círculos en los que Pablo se movía, esos círculos de personas donde Pablo tenía su admiración, era reconocido, tenía fama, todos se voltearon en su contra. Y podemos preguntarnos, ¿por qué estos judíos ahora quieren matar a Saulo? Hace algún tiempo una persona me contaba su testimonio. Era una persona que había vivido durante algún tiempo como homosexual, pero una persona que había abandonado esa vida y había decidido seguir a Jesús. Y me contaba cómo cuando tomó esa decisión, cuando tomó la decisión de dejar esa vida, seguir a Jesús,
comenzó con una pareja, que obviamente una pareja no de su mismo sexo, e incluso tuvieron un hijo. Y me contaba esa persona, cuando yo tomé esta decisión y cuando yo comencé mi relación con mi actual pareja, todos aquellos que eran mis amigos, todos aquellos, mi círculo, la comunidad que en algún tiempo me adoptó, me rechazó, comenzó a rechazarme. Y no solamente eso, comenzaron a criticarme y comenzaron a decirme que era una hipócrita, porque yo había rechazado eso, porque estaba viviendo de una manera que no era. Y me platicaba cómo había experimentado este rechazo. Hermano, y esto es algo muy común porque toda persona que sale de una comunidad y tiene un cambio en su vida, las personas de esa comunidad de la que salió sienten ese cambio como una amenaza a sus valores, una amenaza a sus creencias, a lo que creen, una amenaza a su identidad. Y eso es lo que sucede en muchas ocasiones. La vida de Saulo, de haber sido uno de los principales opositores de la iglesia, a convertirse en uno de los principales agentes de edificación de la iglesia, obviamente iba a levantar en la comunidad en general, iba a levantar dudas. ¿Qué significa esto? Que una de las personas más importantes de los fariseos, de los judíos, ahora es un seguidor de Jesús. Porque Dios iba a usar ese testimonio. Y es una razón por las cuales ellos querían matar a Saulo. Hay muchas historias similares de esto que sucede en muchas comunidades. Leamos Juan capítulo 15, versículos del 18 al 20, porque hermanos, esto no es nuevo. Jesús había hablado de esto con sus discípulos. En Juan 15, del 18 al 20. Juan 15, del 18 al 20, Jesús dice lo siguiente: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Cuando pensamos en qué significa ser un seguidor de Jesús, tenemos que pensar obviamente en ese Jesús a quien seguimos. Y cuando pensamos en Jesús, en su vida, en su ministerio, nos damos cuenta que Él fue el primero en ser perseguido, hasta el punto de ser asesinado. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos: si están persiguiendo a su maestro, ¿qué creen que va a pasar con ustedes? También van a perseguirlos. Si ustedes quieren ser mis discípulos, si quieren seguir mis pasos, lo mismo que yo estoy sufriendo es lo mismo que a ustedes les espera. Porque yo los escogí, dice Jesús, para salir del mundo. Yo los escogí para ser diferentes. Yo los escogí no para ser confundidos con el mundo, sino para que ustedes confundan al mundo. Para que traigan una luz a las tinieblas. Y Jesús mismo le dice también a Nicodemo en Juan capítulo 3. Dice: pero cuando la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, si el mundo vive en tinieblas, ¿qué va a pasar cuando una luz sea encendida? ¿Ustedes creen que va a ser que el mundo va a emocionarse? ¡Ah! Ya, la luz ya vino, la luz está aquí. No, porque lo que la luz hace es evidenciar lo que está mal, evidenciar el error. No solamente para evidenciarlo, sino para cambiarlo, transformarlo, para que podamos llevarlo a aquel que puede cambiarlo. Pero a muchas personas, yo creo que a todos, ¿no? ¿A quién le gusta que la luz venga a su vida y nos muestre todo el cochinero que hay en nuestra vida? ¿A quién le gusta? ¿Verdad que nadie? Cuando la luz viene a nosotros y nos muestra todo aquello que todavía está sucio, todo aquello que sí tiene que ser cambiado, no nos gusta, nos duele.
¿Sí o no? No es fácil. Y Jesús dice, pero todo aquel que practica lo malo, aquella persona que quiere seguir en el cochinero, ¿qué va a hacer? Se va a alejar de la luz. Va a huir de la luz. Pero ¿qué pasa cuando no es solamente una persona? ¿Qué pasa cuando es un grupo de personas? ¿Qué pasa cuando es una comunidad entera? ¿Qué pasa cuando es un país entero que quiere continuar practicando el pecado? No solamente van a huir de la luz, van a buscar destruir la luz. Así que si persiguieron a Jesús, y si nosotros realmente somos sus discípulos, si realmente somos hijos del viento, si realmente estamos confundiendo al mundo, hermano, espera oposición, espera sufrimiento. Hemos sido llamados para salir del mundo y para entrar en el mundo con nueva luz. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. Filipenses 3, 7 al 11. Porque yo comencé a preguntarme, ¿qué tiene que pasar en la vida de una persona como Saulo para decir, ok, voy a aceptar el sufrimiento? Voy a aceptar esta clase de vida, una vida de sufrimiento. Hermanos, porque lo que el mundo nos dice hoy en día es que el sufrimiento es algo que se tiene que evitar a toda costa. Y cada uno de nosotros, tú tienes que buscar tu felicidad. Si algo te hace infeliz, déjalo. Si algo te hace infeliz, salte de ahí, cambia. Tu felicidad es lo más importante, eso es lo que el mundo dice. Pero un discípulo de Jesús ve el mundo de una manera distinta. Filipenses 3, del 7 al 11. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás. Lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y esta es la oración de todo discípulo. Seguir los pasos de su maestro, seguir los pasos de su Señor. Y Saulo decía, quiero sufrir con Cristo. Es muy hermoso porque Saulo reconoce que en el sufrimiento está Cristo con nosotros, que estamos compartiendo sus sufrimientos. No recuerdo cuál es el versículo, no lo anoté aquí. Hay una parte donde dice, y no recuerdo quién es lo que dice, pero dice completar los sufrimientos de Cristo. Hermanos, Cristo sufrió por aquellas personas a las que vino a salvar. Cristo sufrió por su iglesia. Pero lo que nos dice este versículo es que esos sufrimientos aún no están completos, porque aún hay personas que necesitan escuchar las buenas noticias de Jesús. Aún hay personas que necesitan ser discipuladas. Aún hay personas que necesitan que esta luz llegue a sus vidas. Y adivinen de quién es esa responsabilidad. De nosotros. Y como en todo, hermanos, cuando se trata de personas, hay sufrimiento. Y si queremos ser discípulos de Jesús sin sufrimiento, estamos buscando ser discípulos incompletos. Saulo decía, quiero sufrir con Él, quiero participar de sus padecimientos y quiero experimentar el poder que levantó a Cristo de los muertos. Hermanos, es en el sufrimiento en el que podemos experimentar de una manera más profunda la presencia de Jesús con nosotros, su ayuda
y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es en el sufrimiento. No es en nuestra zona de confort, en ese lugar donde estamos a gustos y cómodos, es en el sufrimiento. Finalmente, el tercer contraste en la vida de Saulo. El tercer contraste es este, de autoridad a dependencia. De autoridad a dependencia. Y lo que vemos es un cambio de paradigmas en la vida de Pablo. Versículos 26 al 27. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Debido a todo lo anterior, Saulo había pasado de ser una persona con autoridad y conexiones a ser un hombre sin comunidad. Aquellas personas que antes lo admiraban, que antes lo apoyaban, estaban detrás de él, ahora lo han abandonado. Porque ahora Saulo está predicando a Cristo. Porque está diciendo que este hombre, este carpintero que fue crucificado, es el Hijo de Dios. Y los judíos que antes lo apoyaban ahora quieren matarlo. Porque su vida ha sido transformada. Y porque su vida se siente para ellos como una amenaza a sus valores. Porque la vida de Pablo demuestra que esto es verdad. Que realmente Cristo es el Hijo de Dios. No solamente las palabras de Pablo son poderosas, sino en la vida de Pablo, su transformación está hablando de una manera muy poderosa a los judíos. Y por eso quieren matarlo. Así que aquellos que antes lo apoyaban se ponen en contra de él. Y Pablo dice, ok, voy a ir a Jerusalén, la ciudad donde crecí, la ciudad donde me conocen. Y llega a la iglesia. ¿Y qué pasa en la iglesia? Pablo entra por la puerta. Y como un tiburón en un banco de peces, no se hace un círculo así. Nadie se acerca a Pablo porque tienen miedo, ¿sí? Porque conocen su vida pasada y tienen miedo de que a lo mejor Pablo está fingiendo, de que no era algo raro en aquellos tiempos que alguien fingiera para entrar en la comunidad y causar destrozos. Pero no solamente eso, hermanos, pensemos por un momento. ¿Qué tal si Pablo se había llevado presos a algunas familias de esa iglesia, a los papás de algunas personas, a las mamás, a los hijos? Yo me estaba preguntando cuando leía esto, ¿cuántas familias habrán sido lastimadas por Saulo? ¿Cuántas personas estarían cargando heridas profundas por lo que Saulo había hecho en su vida pasada? Y ahora, después de aproximadamente 3 años, probablemente un poco más, Saulo regresa. Pero creo que nosotros sabemos que esas heridas a veces no sanan tan fácilmente. Pero realmente Saulo había sufrido una transformación. Realmente Saulo ahora era un hijo del viento. Y la iglesia ahora se enfrenta a una decisión, a una oportunidad. La oportunidad de perdonar. La oportunidad de mostrar gracia. La oportunidad de ofrecer gracia a una persona que tal vez había causado destrucción y tal vez que había lastimado a algunas personas de esa comunidad. Las personas habían escuchado las noticias de Saulo, habían escuchado las noticias de su conversión, es decir, sabían lo que Dios estaba haciendo en su vida actualmente, pero también sabían acerca de su vida pasada y tenían una opción. ¿Qué era lo que iban a ver? ¿Qué era lo que iban a decidir? Y aquí entra una persona que creo que es sumamente importante. Esa persona es Bernabé. Y Bernabé significa hijo de ánimo, hijo de exhortación. La palabra usada es paraclesis, que es similar a, que de hecho es la palabra que se utiliza para el Espíritu Santo, paracleto, ¿no? Alguien que está al lado. Un hijo de ánimo. Y qué importante fue Bernabé en todo esto. Y la razón por la cual hablo acerca de un cambio de paradigmas de Saulo pasando de ser una persona
en autoridad, a ser una persona en dependencia, es porque ya van dos personas que Dios usa para bendecir la vida de Saulo. El primero fue Ananías, ¿sí? Al cual Dios le dijo, ve y ora por Saulo. Saulo apenas acababa de tener un encuentro con Jesús. Y Ananías dice, Señor, pero este Saulo es tremendísimo. Ha causado estragos en Jerusalén. Y Dios le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Ananías es valiente. Ananías va, Ananías le crea al Señor Jesús y va. Y ahora es Bernabé, quien ve a Pablo tal vez en un rinconcito ahí, ¿no? Todos alrededor de él. Y Bernabé se acerca a Saulo. Es un verdadero hijo del viento. Y Bernabé tenía dos opciones: enfocarse en los pecados pasados de Saulo o enfocarse en la obra presente de Dios en su vida, en lo que Dios estaba haciendo actualmente en la vida de Saulo. Hermanos, no sé si les pasa, pero a veces creemos que conocemos a las personas porque conocemos sus pecados. Pero Bernabé sabía que eso no era. Bernabé no solamente conocía los pecados de Saulo, conocía también sus victorias. Las victorias que el Señor le había dado y lo que Dios estaba haciendo actualmente en su vida. Antes de ser usado poderosamente por Dios, Saulo había experimentado el poder de Dios. Había tenido un encuentro con Jesús. Y después de la oración de Ananías, Saulo es sanado. Y ahora Saulo ya no actúa en sus propias fuerzas. Las cosas que antes para él eran valiosas, su identidad que antes estaba fundamentada en cómo él era un fiel seguidor de la ley judía, ahora todo había cambiado para Saulo. Era un cambio total de paradigmas. Su fe en Jesús lo cambió todo. Y como cristianos, hermanos, ese cambio tiene que surgir constantemente en nuestra vida. Constantemente en nuestra vida Jesús quiere enseñarnos no solamente a qué decisiones tomar, cosas hacer, sino cómo ver la vida de manera distinta. Finalmente vamos a leer Marcos capítulo 10, versículos del 26 al 30. Marcos 10, del 26 al 30. Perdón, del 28 al 30. Marcos 10, 28 al 30. Esta es otra historia. Es la historia del joven rico, donde un joven que muy probablemente era un fariseo, era un hombre con una posición económica muy buena y con autoridad, se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, conoce los mandamientos, obedécelos. Y este hombre dice, he obedecido los mandamientos desde que soy niño. ¿Qué más debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Y los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, nos dicen que este hombre se fue triste. De hecho, uno de los evangelistas dice, y este hombre puso la cara larga y se fue triste. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces comienza una conversación muy interesante, porque Jesús, después de que pasa esto, dice, qué difícil es para que un rico entre en el reino de los cielos. Lo vuelvo a repetir, dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y Jesús está hablando acerca del reino de los cielos. Jesús está hablando acerca de la naturaleza del reino de los cielos. Este hombre tenía autoridad, tenía dinero, tenía poder, tenía igual conexiones, igual, muy similar a Pablo. Pero cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. A diferencia de Pablo, en vez de este hombre decidir por Jesús, este hombre decide, no, voy a quedarme con mis cosas, voy a quedarme con mi reino. Este hombre llegó preguntando por la vida eterna y cuando Jesús le dijo acerca de lo que era la vida eterna y lo que era necesario hacer para heredar la vida eterna, este hombre dijo, no, mejor me quedo con mi vida, mejor me quedo con mi propio reino. Y Jesús dice eso, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Y después Pedro le dice a Jesús, como ya saben cómo es Pedro, no Pedro el de Mochilap.
Pedro me lo imagino así como siempre, no tenía, ¿cómo dicen? No tenía filtro Pedro, ¿no? Y Pedro, Jesús, nosotros hemos dejado todo, así como, hemos dejado casas, hemos dejado padre, madre, para seguirte. ¿Cuál será nuestra recompensa? Y Jesús le dice, de cierto te digo que todo aquel que haya dejado casas, madre, padre, mujer, hijos e hijas por mi causa, recibirá 100 veces más en esta vida, junto con sufrimiento y la vida eterna. Como decía ahorita, Saulo en este momento es un hombre sin comunidad. Y recuerdo, y creo que les platiqué en la playa, que escuché una predicación y el pastor decía, qué importante es ser sensibles cuando desafiamos a las personas a seguir a Jesús, estar conscientes de lo que de lo que Jesús pide, que es lo mismo que Pablo, un cambio de lealtad, un cambio de nuestra relación con el mundo, un cambio de paradigmas. Y muchas personas, el decidir seguir a Jesús, para muchas personas va a implicar dejar las comunidades de las que actualmente son parte, dejar tal vez relaciones que en este momento son aquellos que los apoyan, que los aman. Y probablemente va a significar, al igual que Pablo, adoptar una vida de sufrimiento y quedarse sin comunidad. Y qué importante es para la iglesia convertirnos en esa promesa que dice Jesús. Recibirán en esta vida más hermanos, hermanas, padres, madres, casas. Y esto no es como esa predicación de prosperidad, ¿no? De que todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Yo voy al carro de Mike y pongo mi pie así, ¿no? No. Yo les he contado cuando fui a Rosarito el año pasado a una conferencia de plantación de iglesias. El primer día que llegué, me dijeron, ¿sabes qué? Ibas a dormir con los internos. Tienen ahí un área para los internos que trabajan ahí, pero no hay lugar, vas a quedarte aquí en el santuario. Y ahí hay como un balconcito arriba y había bancas. Y ahí atrás de la banca y me dieron ahí 2 cojines ahí para que durmiera. Y yo, Señor, estos sufrimientos. Lo que más me daba pendiente es roncar y que en todo el auditorio se escuchara así, ¿no? Okay. Es un auditorio muy grande. Y yo decía, no, voy a levantar tempranito para que no cause problema. Sí. Esa era mi preocupación. Y ya, al siguiente día salí a comer con unos hermanos. Ya me preguntaban, ¿dónde te estás quedando? Y ya les dije, no, pues ahí. Pero ¿cómo me dijeron? No, quédate en nuestra casa. Y ya fui con los hermanos. Ellos tienen una casa y a un lado, atrás de la casa tienen como un camper, pero el camper es una casa, parece una casa, está bien grande. Tiene una sala grande, un comedor, tiene como 2 cuartos, un baño, estaba muy padre. Y lo que se me hizo interesante fue esto, cuando la hermana me estaba diciendo, ¿te vas a quedar aquí? Me dice, y me dijo algo bien curioso que nunca nadie me había dicho. Me dice, puedes abrir cualquier puerta, puedes abrir cualquier cajón, estás en tu casa, me dijo. Yo, ¿por qué voy a abrir cajones? Digo, pero era su manera de decirme, o sea, tienes acceso total, ¿no? Esto es como si fuera tu casa y realmente se sintió así. Dije, bueno, dije, no, abrí todo lo que no es cierto. Y recordé este pasaje, ¿no? Tendrás 100 casas y de eso se trata. Esas personas no tenían ni un día de conocerme y me abrieron sus puertas, se portaron como si fueran padres. Y yo decía, qué importante, hermanos, es como iglesia convertirnos en esa comunidad de Jesús, en esos Bernabés, que puedan convertirse en los hermanos de quienes no tienen hermanos, en las hermanas de quienes no tienen hermanas, en los padres de quienes no tienen padres, en las madres de quienes no tienen madres, en los hijos. Y hay muchas personas así, hermanos, que actualmente están pasando por problemas, que están pasando por dificultades, que se sienten solos y que han perdido muchas cosas, ya sea por la situación de la vida o por la causa de Jesús. Y como iglesia, hermanos, como Renuevo, creo que lo que Dios espera de nosotros es que nos convirtamos en personas como Bernabé, personas de gracia, personas que perdonan. Yo me puse a pensar, Bernabé,
Qué curioso hubiera sido si Bernabé a lo mejor hubiera experimentado alguna clase de sufrimiento por lo que Pablo hizo antes. Y para que Pablo, hermano, hubiera podido ser recibido en la iglesia, tendría que haber perdón por parte de la iglesia y gracia. Y hay muchas personas que necesitan eso, hermanos. Una comunidad, padres, madres, hermanos, hermanas. Y somos llamados a ser esos hijos de consolación, esos hijos de ánimo. Y yo los invito, hermanos, cuando vengamos a la iglesia, ya sea los domingos o cualquier otro día, abramos nuestros ojos para ver qué personas son las que levantan la mano cuando hago la invitación. Bueno, no en ese momento, no nos han invitado de que levanten. Hermanos, quien quiera recibir, levante la mano y todo. No, porque entonces nadie va a levantar la mano, no. Pero estar al pendiente de quiénes en la iglesia son nuevos. ¿A qué personas, cuando venimos los domingos, qué personas nunca habíamos visto antes? Porque quizás necesitan una familia, quizás necesitan un padre, una madre, un hermano, una hermana. Y Dios quiere usarte a ti. ¿Qué tal si, hermano, estamos recibiendo al siguiente Saulo, al siguiente Pablo? ¿Sí? Hay un versículo que dice que no saben si han recibido ángeles, ¿no? Tengamos, hermanos, esa disposición, esa apertura. Cuando vengamos los domingos, yo sé que es muy normal enfocarnos solamente en nosotros, en nuestro grupito, en aquellas personas a las que amamos y que queremos, con aquellos con los que ya nos sentimos seguros. Hermanos, si Saulo hubiera llegado a Renuevo, me pregunto si realmente lo hubiéramos recibido, ¿no? Y Pablo no era una persona segura, ¿sí? No era una persona con la que lo conocían y nadie quería acercársele. ¿Qué tal si, hermanos, vamos a recibir a muchas personas así? Seamos una comunidad que puede recibirlos. Seamos, hermanos, una iglesia a la que Dios le pueda confiar a estas personas. A las que Dios pueda decir, voy a llevar a esta persona allá porque sé que mi iglesia lo va a recibir. Sé que mi iglesia va a extender gracia, va a extender perdón, que no se van a alarmar, que no se van a aterrorizar, que no van a mirar de una manera juzgadora, sino que van a extender los brazos y van a arriesgarse, que van a dar la oportunidad a las personas, aun cuando puedan pensar, ¿y qué tal si nos roba? ¿Y qué tal si hace esto? ¿Y qué tal si nos malinfluencia? No, una comunidad madura que pueda recibir a personas, que pueda tomar riesgos santos por personas como Saulo, ¿sí? No podemos ser una iglesia solamente de personas seguras, ¿no? De que seamos hijos de ánimo, seamos hijos del viento, seamos personas que podamos ver en otros no solamente su pasado, sino lo que Dios está haciendo hoy. Y que podamos extender ese perdón y esa gracia. Seamos hijos del viento. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu desafío a ser una iglesia que ama, ser una iglesia que recibe a personas como Saulo, a personas como nosotros. Transfórmanos, Dios, para que realmente podamos ser una comunidad de gracia, una comunidad de perdón, una comunidad de ánimo, una comunidad que guía a las personas a tus pies. Y para ti que tal vez eres nuevo en esta iglesia y que tal vez es la primera vez que tomas una decisión así, me gustaría hacer esta invitación. Si tú has decidido seguir a Jesús, si viendo la vida de Pablo, los contrastes y entendiendo lo que significa ser un discípulo de Jesús, deseas seguir a Jesús, deseas que Jesús transforme tu vida, deseas que Jesús te salve de tus pecados, te invito a levantar tu mano. Solamente quiero saber quién eres, quiero orar por ti. ¿Hay alguien hoy que desea tomar la decisión de seguir a Jesús? Queremos recibirte así como Bernabé recibió a Saulo. Queremos amarte y queremos animarte. ¿Hay alguien aquí? Si no hay nadie, hermanos, Padre, gracias por tu palabra. Transfórmanos, Señor, que realmente nuestras vidas puedan tener esa transformación extrema y radical.
que sorprenda al mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga mucho, hermanos. Estamos despedidos. Recuerden que tenemos ahorita una reunión para el campamento en ese salón. Vamos a estrenar el área.